Mi nombre es Sacpech, que significa flor blanca en el idioma mam. Pues todos hablábamos mam, sin embargo la historia pues ha buscado negarnos como pueblos, entonces empezaron a ponernos nombres en español. Sufrí muchos actos de violencia, de racismo y discriminación solo por tener un nombre registrado en el idioma mam. En Guatemala, la tierra tiembla, pero no es lo único que se sacude. También la identidad se estremece. Ser maya mam, desafía la hegemonía de quienes quieren perpetuar la colonización cultural que intentó arrasar con este pueblo en el siglo XVI. Esta es la historia de Sacbec Pérez, mujer maya mam de Cajolá, Quetzaltenango. Su vida revela cómo la identidad puede ser negada, pero también cómo se reinventa desde la resistencia. Nací en una familia maya mam, soy la segunda hija de 5 que somos, y eso pues ha hecho que quizás vaya aprendiendo junto a mis padres cómo es crecer en una familia mam, ¿no? Mi nombre es Sacpech, que significa flor blanca en el idioma mam, y este nombre fue elegido por mi papá. Además de que él es lingüista, pues siente mucho orgullo e identificación por el pueblo maya mam, y cuando yo nací, al ser la primera hija, pues él decidió nombrarme así. Esto lo menciono porque marcó mucho mi infancia, mi crecimiento. Al crecer en una comunidad mam, pues todos hablábamos mam, sin embargo, la historia pues ha buscado negarnos como pueblos, entonces empezaron a ponernos nombres en español, por ejemplo, María, Isabel, Flor, Blanca, pero no en nuestros idiomas originarios. Entonces, al ser de las primeras personas que usa un nombre oficialmente escrito en mam, pues pareció extraño a mi comunidad porque ya no era común, nos habían expropiado esa parte de nuestra identidad y nuestro derecho. Esa ruptura con la comunidad creó una herida en Sacbec que la distanció de su origen. Sufrí muchos actos de violencia, de racismo y discriminación solo por tener un nombre registrado en el idioma mam. Y eso al principio pues me generaba muchas inseguridades porque pues era muy incómodo que en la escuela me dijeran que ese nombre era feo, que era horrible, que no era fácil de pronunciar, ni de escribir, ni que solo representaba como muchas complicaciones en el sistema, por ejemplo, de registro en las escuelas, en los procesos burocráticos. Entonces eso marcó mucho mi infancia porque empecé como a dejar de sentirme identificada con mi idioma y con mi nombre. La colonización ha dejado su marca también en lo más íntimo, los nombres. Lo que parecía un simple registro burocrático era en realidad un mecanismo de borrado cultural. Bueno, acá en Cajolá, de acuerdo a los censos oficiales, somos el 95% de la población mam y solo un 5% de la población que es mestiza y que habla solo español. Entonces sí ha existido un conflicto interno para la población en hablar y reconocer su idioma y su identidad, porque durante el conflicto armado interno en Guatemala, asumirse y nombrarse como maya representaba un peligro, porque corríamos el riesgo de ser asesinados, desaparecidos o forzados a formar parte de la milicia. Creo que ese temor de nuestras familias hizo que ya no nos enseñaran como todo lo complejo que representa ser man, por ejemplo, o maya, con todos los pueblos que lo conformamos, ¿no? Pues la mayoría de maestros solo hablaban español porque venían de la ciudad de Quetzaltenango y ahí solo hablan español. Entonces creo que eso reforzó mucho la idea de que tenía que nombrarme en español y no en mam, porque era un idioma que ellos no entendían ni podían pronunciar.
Para defender una cultura hay que poseerla, conocerla, amarla. La lectura en lengua mam llegó de mano de su padre. Que desde pequeña crecí entre libros que hablaban sobre la escritura del idioma mam o libros con cuentos escritos en idioma mam. No fue hasta que entré al básico, que es después de los primeros 6 años de educación escolar oficial, que me empezaron a enseñar a leer en mam, que es como leer en español, pero pues hay algunas letras que sí tienen sus propios sonidos y es lo que hace que cambie, ¿no? Entonces empecé ahí a aprender a leer en mam, entonces ya empecé a agarrar los libros de mi papá, a empezar a leerlos con más constancia porque ya los comprendía, ¿no? Además de que él ha sido una persona que ha sido muy abierta con su identidad, recuerdo que una de las primeras cosas que me impactó mucho es de que cuando yo tenía como 6, 7 años, él dejó su cabello largo, porque normalmente en nuestro contexto los hombres usan el pelo corto, pero él se lo dejó largo, a modo de también decirle al sistema oficial que nuestro cabello tiene un significado y una razón de ser, ¿no? Entonces, esa misma como rebeldía ante este sistema homogéneo, pues me ha inspirado a mí a seguir también como una línea de reconocimiento de mi identidad y mi cultura. Para defender una identidad no basta con conocerla y darla a conocer o con practicarla en privado, hay que vivirla. Sackbeck, gracias a un programa de formación política, empezó a adquirir herramientas de lucha. Pues al estar en una comunidad mam que entiende tu nombre, pero lo usa en tu contra, fue muy fuerte para mí porque me hacía sentirme como no parte de la comunidad. Eso me llevó de cierta forma a encontrar otras oportunidades en otros lugares. Recuerdo que a los 11 años me dieron la oportunidad de formar parte de un programa de liderazgo juvenil maya en San Marcos, Guatemala, que es otro departamento. Viajé cada fin de semana y en ese proceso nos compartían, por ejemplo, temas relacionados a derechos de los pueblos indígenas, defensa del territorio, liderazgo, y eso de cierta forma me empezó a ayudar para reconocer como mi potencial y las formas en que puedo defenderme en contra de esos ataques de racismo. Desde la llegada de la corona española en el siglo XVI, el pueblo maya ha vivido bajo distintos rostros de la misma opresión. La conquista, la esclavitud, la castellanización forzada o la expoliación de tierras y recursos. La independencia de Guatemala en 1821, liderada por los criollos, no significó el fin de los sistemas de trabajo forzado o la explotación de la población indígena y campesina. Las leyes de vagancia fueron el principal mecanismo legal que tras la independencia garantizó la mano de obra barata para la élite terrateniente, legalizando de facto la esclavitud de los pueblos originarios. Más tarde, en los años 60, el ejército de Guatemala, haciendo uso de la doctrina del enemigo interno, llevó a cabo el llamado conflicto armado interno, una guerra contra la comunidad indígena, sus organizaciones y líderes, que garantizaría la vuelta al orden de castas anteriores. El racismo se transformó en exterminio. Pues pienso que el proceso de invasión y colonización no solo suscitó en ese periodo de tiempo, ¿no? Vemos que la llegada de los españoles a estos territorios después se fue propagando a través de los criollos, los hijos de españoles nacidos en Guatemala, ¿no? Que después buscaron la independencia de ellos, de la corona española. No fue la independencia de los pueblos indígenas de España en sí.
Creo que, por ejemplo, después de la invasión ya suscitó la esclavitud durante la independización de Guatemala. Después de la esclavitud ya fue el conflicto armado interno. Después hubo incluso una ley de la vagancia que decía que los pueblos indígenas éramos vagos y que necesitábamos pues trabajar y nos pusieron a hacer túneles, ferrocarriles. En la actualidad, esa opresión vestida de avance y desarrollo también está presente. Ni la invasión fue pacífica, ni la guerra es pacífica, ni nuestras comunidades están en paz por todo el conflicto que ha suscitado, principalmente en esos procesos de desarrollo, como lo conocen, que se han afectado a nuestras comunidades porque nuestra visión de desarrollo no es la misma. Por ejemplo, ahora con los megaproyectos de extracción minera o hidroeléctrica, pues se roban y desvían nuestros ríos. Eso para algunos es desarrollo porque llega luz, pero luz para quiénes, o energía eléctrica para quiénes, porque las comunidades de donde se extraen los ríos no tienen luz, por ejemplo. Todas las calles coloniales que hay en Guatemala son hechas por manos de pueblos mayas y en fin, es un constante ataque hacia los pueblos. Ahora creo que un reflejo de esa colonización es la globalización masiva, porque tampoco nos vemos reflejados en esos procesos que fueran como respetuosos con nuestra identidad de cómo nos van colonizando, homogenizando y tratando de hacer como en una misma línea de existencia, anulando nuestra diversidad. Y eso trastoca principalmente a las mujeres porque en la actualidad somos quienes sostenemos de mayor peso la identidad o nuestra cultura en general. Pero particularmente del pueblo Mayamam quisiera resaltar mucho su resistencia en el proceso de invasión, colonización y también en los conflictos civiles que han existido en Guatemala, porque pues cuando los invasores entraron a nuestro territorio, pues siempre buscaron los territorios planos, los valles, los que están cerca de zonas principales, por ejemplo, y nos empezaron a desplazar a las montañas. Y justo las montañas han sido el refugio del pueblo Mayama. El acceso a las ciudades es muy retirado, ¿no? Pero es ahí donde quisiera como recalcar mucho nuestra fortaleza como pueblo mam, que al estar en nuestras montañas hemos logrado defender y cuidar nuestra identidad. Por ejemplo, el idioma aún lo conservamos y somos una gran población que la hablamos a comparación de pueblos mayas que están cerca de las zonas urbanas que han ido perdiendo el uso de su idioma justo porque ha existido mucha globalización influyendo en su cultura. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Estudios que marcan que existe un alto nivel de, por ejemplo, analfabetismo o condiciones quizás que no encuadran en el concepto de desarrollo, ¿no? Por el tema de infraestructura de la vivienda, acceso al agua y todo eso. Pero me parece en dos líneas de análisis. Uno, que existe un concepto distinto de desarrollo, tanto para el mundo occidental como para los pueblos originarios. Sin embargo, pues el otro punto de análisis es que no se nos ha considerado como sujetos de derecho o sujetos importantes para acceder a una vida digna. Por eso es que nadie, el gobierno, por ejemplo, no se ha preocupado en que exista agua potable en las casas, por ejemplo, para pues tener acceso al agua o que pues tengamos escuelas que respeten la pertinencia cultural en cualquier rincón rural de nuestro país.
El papel de las mujeres en la conservación y revitalización de la cultura maya es vital, pero en algunas ocasiones también puede suponer un peso. He escuchado historias de mujeres que huyeron de la guerra, que enterraron sus huipiles y sus cortes en agujeros y cuando se firmó la paz retornaron y fueron a buscar sus cortes y sus huipiles, porque ya la sociedad asume que nosotras las mujeres somos las que debemos de compartir la identidad y heredarla hasta el fin de nuestros días. Y es un peso porque existe mucho estigma y mucho racismo al respecto, porque primero, nuestro tono de piel no es el tono de piel idealizado, ¿no? Entonces existe una violencia estética. Pero cuando nosotras tratamos, por ejemplo, de plancharnos el pelo, hacernos rizos, decidiendo sobre su cuerpo y su imagen, pues ya nos dicen, las mujeres solo deben de trenzarse porque son indígenas. No te tienes que maquillar porque pues tú eres maya. Entonces nos cierran en un concepto muy distinto al que aspiramos, que es decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra identidad. Entonces, nuestros bordados, por ejemplo, los huipiles o nuestra forma de vestir es reflejo de nuestra creatividad y esa creatividad no se debe de estancar, debe de seguir evolucionando, siempre en la misma línea de nuestra cosmovisión, con una razón de ser, ¿no? Pero pues creo que no se nos debería de negar la posibilidad de ser diversas también con nuestra identidad, pero ¿por qué no encontrar una alternativa en la que tanto hombres y mujeres tengamos esa misma responsabilidad para poder sostener nuestra cultura y nuestra identidad? Comenzó pronto a cuestionar la discriminación del pueblo mayamán, tanto en la escuela como en la sociedad en general. Gracias a programas de empoderamiento y formación política organizados de manera local y autogestionada, jóvenes como Sacrec pueden adquirir conciencia y herramientas de acción política. Empecé pues a involucrarme en temas como más culturales porque quería como encontrar mi raíz. A los 15 años fui elegida como Ñatnopticojla, que es hija del pueblo de Cajolar. Es una figura de representación de la mujer maya mam. Eso me permitió conocer muchos contextos del país y conocí a mujeres que me inspiraron mucho y justo esas mujeres pues tenían nombres en idiomas mayas, como Ixchel, Ixmicanel, Ixmic, que son nombres que aparecen en el Popol Vuh, el libro sagrado del pueblo maya mam. Y al conocerlas y ver el sentido de pertenencia y orgullo con el que ellas usaban su nombre, pues a mí me empezó a gustar mi nombre y fue el proceso de reconciliación que yo tuve con mi identidad y mi nombre. Y fue a partir de ese proceso que yo empecé también a fortalecer quizás mi liderazgo y mi imagen ante la sociedad. Y ahí empezó a cambiar como de sentir miedo a usar mi nombre y mi idioma a sentir orgullo porque ya era una persona también reconocida de cierta forma y empezó a ser como, es Sacbech, a ser, es Sacbech, no con otra connotación y con otro sentido. En Cajolá, al igual que en otras poblaciones de Guatemala, se celebran anualmente certámenes de reina indígena o hija del pueblo. Estos festivales trascienden a sus antecesores, que se trataban principalmente de concursos de belleza que contaban con el controvertido nombre de India Bonita. Hoy en día, estos concursos tienen como objetivo premiar el liderazgo y el conocimiento de la cultura maya. Todos los años. Se hace como una elección entre varias señoritas que son postuladas por alguna organización o entidad local y estas señoritas pues disertan un discurso que está muy relacionado al contexto en el que nos encontramos. Pueden ser, por ejemplo, temas ambientales, sociales, políticos, culturales que busquen promover la participación de las mujeres jóvenes. Y al ostentar el título, pues se tiene la oportunidad de ir a otros eventos socioculturales en esa misma línea para conocer a más representativas culturales que buscan posicionar también
la defensa del territorio, por ejemplo, o de la identidad cultural a través de los mensajes que comparten con la sociedad. Ha existido una evolución o un cambio, porque antes era más como la imagen de la feria patronal, por ejemplo, únicamente, pero ahora es más una figura política que tiene voz y que también puede hacer incidencia a favor pues, de los derechos de los pueblos indígenas, de las juventudes, de las mujeres. Entonces es un poco como la diferencia de este título a comparación de otros, ¿no? Y en estos momentos se hace la presentación de la nueva soberana ante las representativas de los pueblos originarios de nuestra Guatemala. Ella es su reina. Las ganadoras de estos concursos locales participan en el festival Rabina Yao o Hija del Rey, el certamen de representación indígena más importante de Guatemala. Realmente al nacer en un pueblo maya, siento que ya somos activistas en nuestro día a día, porque resistimos todos los días y defendemos todos los días, ¿no? Pero la vida creo que fue la que me fue colocando en espacios muy concretos, porque, por ejemplo, el ser hija del pueblo sí era algo que yo quería desde pequeña, yo lo tenía muy claro, pero no lo premedité en ese momento porque me inscribí y participé ese mismo día, quedaban 2 horas para el evento y me apunté y gané. Entonces digo que es la vida que me va colocando en esos espacios. Después participé en un evento que ya es más nacional, ya de lo comunitario a lo nacional, que se llama Rabin Ahau. Segunda semifinalista. Sacpech Andrea Guadalupe Pérez López de Santa Cruz Cajolá, Quetzaltenango. Y ese evento creo que marcó mucho un antes y un después para mí, porque ya después me empezaron a invitar para ser referentes en temas de defensa del territorio. Entonces eso a mí me abrió como una puerta enorme al mundo, porque pues tampoco tenía una condición económica estable ni segura. Yo dependía del todo de mis papás y tampoco es que mi familia tuviera una economía sólida, vivíamos del día. Entonces, pero las personas que me conocieron después de ese evento me invitaban y sufragaban mis gastos, por ejemplo, y eso me dio la oportunidad de llegar a espacios, pues, que para mí han sido muy importantes por cómo han influido en mi aprendizaje. Más tarde, Sacbek fortaleció su cultura política cuando integró el Consejo Mayamam, una organización política en Huehuetenango, Guatemala, dedicada a la defensa del territorio y los derechos indígenas. Finalmente encontró su lugar en el activismo lingüístico a través de las redes sociales. Luego, pues empecé a integrar el Consejo Mayamam y eso pues empezó a fortalecer también mi liderazgo y los conocimientos que yo conocía al respecto. Y poco a poco, pues, me fui involucrando, no es algo que yo hubiera dicho: "Voy a ser activista o voy a ser defensora", sino es la vida misma que me ha ido posicionando en los espacios. En el tema del activismo digital, ese creo que ha sido quizás el único activismo que he decidido: "No, yo me voy a quedar acá". Poco se ha abordado de la defensa lingüística, que al final nuestros idiomas son el puente que conecta con nuestra cosmovisión y nuestra forma de vivir. Entonces creo que es un elemento que se debe de defender. Me apasiona mucho y creo firmemente que el defender nuestros idiomas va a ser un pilar fundamental para defender nuestra identidad y nuestra cultura. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Sacbech Pérez, soy Mayamam y mi principal objetivo es poder compartir con ustedes parte de la gran riqueza lingüística y cultural del pueblo Mayamam. Hoy quiero compartirles algunas frases de aprecio o cariño que pueden expresar a las personas que más quieren. A pesar de ser un porcentaje de población muy significativo, la población maya en general, y MAM en particular, tiene una representación casi nula en las instituciones nacionales oficiales. Sacbek nos explica su punto de vista sobre esta realidad. ¿Por qué no hay mujeres u hombres MAM en espacios
políticos o de toma de poder en la estructura o en el sistema de este Estado. Y pues llegamos a la conclusión de que uno es la lejanía en la que nos encontramos a la ciudad, por ejemplo, que es en donde se toman las decisiones o el involucramiento político. Pero también está esa otra parte de decir, creo que aún tenemos bien firme la idea de transparencia y honestidad en nuestro trabajo, o sea, nuestros valores y principios que de cierta forma no nos dejan, porque no deberíamos, involucrarnos en cuestiones, por ejemplo, de corrupción, ¿no? Que es algo que se mira mucho en este país y que nos quedamos en nuestro hogar porque queremos seguir viviendo como pueblo mayamam, ¿no? Quizás tenemos otro sistema de vida que queremos defender y mantener. Es de vital importancia seguir defendiendo la cultura, la cosmovisión de los pueblos para que estos no mueran, y también los terrenos y los cuerpos que los representan. No obstante, hoy en día, en Guatemala, estas luchas están siendo perseguidas y criminalizadas. Represión de las últimas semanas. Representantes de la etnia mayor quechi con relación a las actividades de la mina Félix. El viernes, fuerzas especiales de la Policía Nacional reprimieron a los manifestantes con armas de fuego y bombas lacrimógenas. Guatemala tiene una población de casi 15 millones de habitantes, de los cuales 6,5 millones pertenecen a 22 pueblos mayas. Vistiendo con orgullo sus trajes originales de distintos poblados, cientos de mujeres indígenas efectuaron una marcha para exigir que se respeten sus derechos, al tiempo que pidieron a las autoridades de gobierno que ya no cometan más actos de corrupción que tienen a miles de pobladores originales en precarias condiciones económicas en todo el país. Siento que siempre ha existido y existe un proceso de criminalización y creo que este se va acentuando a medida en que nosotros los pueblos conocemos nuestros derechos. Porque al conocer nuestros derechos, pues exigimos que se respete. Y cuando exigimos que se nos respete, pues estamos trastocando poderes políticos del Estado. Y eso, pues a quienes mantienen el poder no les gusta. Y por eso promueven la persecución política a los líderes comunitarios. También hay persecución política para defensores de ríos, defensores del territorio. Sacrec seguirá con su misión, dando vida a la lengua y a la cultura mayamam, y como ella, muchas mujeres que defienden su identidad como forma de ser y existir en este mundo. Espero que la vida me siga llevando a rincones y a espacios en donde pueda seguir también contribuyendo a esta causa que es posicionar nuestra identidad como pueblos y pues ya no sentir miedo o vergüenza de decir que somos mayamam. Voces de Guatemala, un podcast de Médicos del Mundo Navarra, financiado por Gobierno de Navarra.